Amén, amén y amén. Cuando usted se pone enojado, ¿qué palabras usted emite? ¿Qué tipo de palabras? Yo no sé, hay alguna cosa curiosa en los hispanos bilingües. Cuando se enojan, hablan en español y no en inglés. Yo me he fijado en eso. Ustedes vieron la serie ya antigua, Prison Break. Hay un personaje icónico ahí, Sucre. Se llama Sucre, ¿no? Sí, ¿verdad? Que cuando se enoja, empieza a hablar en español. Él es origen boricua. Y empieza a hablar. Y yo digo, oye, ¿cuál será el secreto? Yo que siempre estoy mirando en el mundo hispano y wow, todo parece indicar que uno cuando se enoja habla mejor en español que en inglés. ¿Ok? Pero piensa que tu manera de hablar deja ver un carácter. Déjeme decírselo en palabras bíblicas. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú veas a una persona hablar de la manera que esté hablando, eso está en el corazón. Y yo quiero que tú pienses en esta segunda pregunta. ¿Cómo evalúas el uso que haces de las palabras en una escala del 1 al 10, donde el 10 es el buen uso de las palabras? El buen uso, o sea, significa traer palabras para animar, alentar, exhortar, consolar, ayudar, abrir puertas. El 1 significa, en menos, es que tú usas la palabra mal, la usas de una manera que desagrada al oyente, la usas para desanimar, herir, ofender. Del 1 al 10. ¿Alguien se atreve a decirme un número? 8. ¿Qué hacemos con los otros 2? ¿Alguien me dice otro número? 10. Wow. 5. Estás ahí. Y el pastor, ¿cómo ustedes creen? ¿Qué tal cuando yo me enojo o cuando no me salen las cosas como? No, nunca usted idealice a ningún ser humano, ¿eh? ¿Ustedes no creen que yo me levanto con el pie izquierdo también? ¿Ustedes no creen que yo tengo que trabajar con la manera de lo en que hablo? Dios usa el habla nuestra para bendecir. Dios usa el habla nuestra para transformar vidas. O Dios se preocupa por el habla nuestra cuando herimos o cuando usamos las palabras indebidamente. Por eso yo quiero hoy, a la luz de este pasaje, que es un pasaje tremendo, extraordinario, porque habla de la verdad fundacional más extraordinaria del cristianismo, de que Cristo resucitó, de que Cristo venció a la muerte, de que hay una nueva vida en Cristo, una manera diferente, una manera no solo transformada de corazón, sino que también tiene una repercusión en la manera en que usted habla, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, incluyendo el habla. O sea, este pasaje es icónico y hay una idea que quiero dejar en tu mente y tu corazón, y es esta. Dios nos invita a ser portadores de palabras que traigan ¿qué? ¿Muerte? Muerte si no hay resurrección. Pero como hay resurrección, tu palabra tiene que traer vida. Y vida es todo lo contrario a esclavitud. Vida es todo lo contrario a cerrar puertas. Vida es todo lo contrario a matar la creatividad de la gente. Vida es todo lo contrario de destruir el prestigio de la gente. Vida implica resaltar lo bueno de la gente. Vida implica poner luces en el camino para la gente. Vida implica traer palabra que consuela y exhorta a que está quebrantado o roto. Y todo lo que estoy mencionando está alineado 100% a lo que la Biblia le llama evangelio. En Cristo hay una nueva manera de vivir. En Cristo hay una nueva manera de proyectarse. En Cristo hay una nueva manera de ver la vida. Por tanto, Dios te está llamando a ti y a mí, o nos está invitando a ser portadores que traen vida. Miren, ustedes saben que hay 2 tipos de educación. Ya que hemos hablado tanto de educación. Los profesionales en educación saben que tú puedes usar la educación con estos 2 fines. Primero, domesticar a la gente.
enseñarles lo que tú quieres que ellos sepan y pedirle en exámenes que te devuelvan exactamente lo que tú le enseñaste. Por eso los regímenes comunistas no negocian la educación y tienen el control y no permiten privatizar la educación. Porque quieren que la gente piense exactamente lo que ellos le dan. ¿Usted comprende eso? Pero hay otro tipo de educación que va más apegada al contexto bíblico, a la verdad bíblica. Es la educación que te abre horizontes, que alienta la creatividad, que alienta la innovación, que alienta desatar el potencial que Dios ha dado a la persona para que Dios lo lleve al punto donde Él quiere llevarte. Por tanto, los educadores tienen que saber cómo usan la palabra. Los educadores tienen que saber cómo evalúan a los estudiantes, no de manera domesticadora, sino liberadora. ¿Usted capta eso? Pero lo mismo eso se ve en las relaciones familiares, de amistad. Hay veces que usted quiere en su relación de familia y amigos, usted quiere controlar esa relación. Usted quiere manipular esas relaciones. No, Dios quiere que tú te relaciones con la gente de tal manera que esté acorde al evangelio bíblico. Y el evangelio bíblico desata, libera, redime. Por tanto, yo voy a comentar 3 características principales que tiene una buena manera de hablar. Una manera de hablar acorde a la verdad bíblica. Una manera de hablar que realmente le cambia la vida a las personas para bien. ¿Usted está conmigo? Si usted tiene niñitos chiquitos y ustedes lo ven que están un poquito incómodos, miren, aquí todos los niños son bienvenidos. Usted lo carga, le da una vueltecita, él se tranquiliza y después lo trae. ¿Qué les parece? Ok, los niños son el futuro. Pronto tengo anuncios para los niños, pero vamos a dejarlo para otro momento, ¿ok? Primera característica importante de palabras que traen vida. Aquí va. Son palabras que salvan. Wow. ¿Qué significa eso? ¿Salvarme de qué? Esa es la gran incógnita en la vida contemporánea. Cuando una gente de iglesia de fe habla de que tú necesitas salvación que viene de Dios, la gente se pregunta, ¿en qué lenguaje está hablando este? ¿Salvarme de qué? Y Dios quiere que tú sepas articular eso. Que tus palabras expliquen qué significa salvación en el lenguaje contemporáneo. Lo voy a resumir así. Salvación tiene que ver con una reorientación y transformación completa de todas las áreas de la vida. La manera en que yo me relaciono con Dios, la manera en que me relaciono conmigo mismo, la manera en que me relaciono con otros, la manera en que me relaciono con la creación. Por tanto, cuando una persona normal no tiene el mensaje del evangelio hecho carne en él, es una persona que la Biblia describe como perdida. Porque su espíritu anhela la religiosidad subjetivamente, quiere trascender y comunicarse con el más allá, pero le tiene miedo. Porque sin saber por qué, él siente un temor. Porque el ser humano está roto en lo espiritual, en la relación con Dios. Está roto en lo emocional. Tiene sentido de culpa, tiene resentimientos y no sabe cómo puede bregar con sus emociones. Está roto. Físicamente no entiende la idea de la muerte. No entiende ni siquiera por qué nos enfermamos. Y le teme a cuando llegue ese día que todo el mundo le impresiona, que cruces el río de la muerte. La Biblia tiene respuesta para todo eso. Y la respuesta se llama Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para que la gente pueda decir, wow, ahora yo sé cómo yo relacionarme con el Dios que creó el universo. Ahora yo sé cómo relacionarme conmigo mismo y batallar con mis emociones. Ahora yo sé cómo relacionarme de una manera sana con la gente que me rodea. Y eso la Biblia le llama salvación. Lo expliqué así, pero vamos ahora al contexto bíblico. Ayúdanos, Mirellita, con los primeros 4 versículos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis... Ahí puedes hacer una pausa ya. Gracias. Miren esto. Pablo dice, os declaro el evangelio.
¿Sabe lo que significa eso? Buenas noticias. Y ese evangelio, los verbos que se usan alrededor de ese sustantivo son muy interesantes. Porque dice, el evangelio que os he predicado, las buenas noticias, alguien tiene que articularlas, alguien tiene que anunciarlas, alguien tiene que explicarlas. La iglesia contemporánea está perdiendo la habilidad de explicar las buenas noticias al mundo de hoy. Porque hay veces que la iglesia contemporánea cree que las buenas noticias tienen que ver con un grupo religioso que es un gueto que mira hacia adentro y que se aparta del mundo. Y por tanto que no tiene nada que ver con la arena pública. Y por eso la sociedad ha perdido el interés en la relevancia del mensaje bíblico. No que no sea relevante, sino que nosotros no hemos sabido explicarlo en la arena pública. Hay un evangelio que sigue siendo relevante y extraordinario, pero tiene que haber gente que lo anuncie, que lo predique, que lo comparta en sus palabras. Pero también dice que este evangelio tiene que ser recibido. ¿Lo notan ahí en el texto? Dice claramente, el cual también recibisteis. Significa darle la bienvenida. Si las personas quieren cambiar su manera de hablar, de sentir, de pensar, tienen que darle la bienvenida a ese mensaje de buenas noticias. En este año 2024 usted hágase el propósito de invitar a toda la gente que usted conozca a venir aquí a los servicios de la iglesia. Háblele a la gente de la necesidad de Dios que ellos tienen, de cuán importante es Dios en la vida de un ser humano. Use su propio ejemplo, su propio, le decimos en el argot evangélico, testimonio. Va a decir, mira, yo te aseguro que si vienes vas a escuchar palabras, no te vas a arrepentir. Ven, escucha. Te va a cambiar la vida. O sea, hay unas buenas noticias que tienen que ser anunciadas, tienen que ser recibidas, y aquí se habla también de retenidas. Déjenme usar la memoria como ejemplo. ¿Quiénes tienen buena memoria aquí? ¿Quiénes se les olvida todo? Usted nunca ha estudiado para un examen y se aprende las cosas en memoria, y si te preguntan 24 horas después del examen usted no se acuerda de... ¿Alguien me puede decir alguno de los puntos que yo prediqué la semana pasada, el domingo? Ustedes saben el esfuerzo que uno hace para que ustedes no se acuerden de nada. ¿Quiere que les sea honesto? Ni yo me acuerdo. Porque la vida va hacia adelante. Pero, capta esto. La red cognitiva. Perdonen que hoy estoy con los ejemplos de educación subidos. Pero si usted quiere aprender algo, usted tiene un esquema de pensamiento, una red cognitiva. Cuando llega un conocimiento nuevo, usted tiene que relacionar ese conocimiento nuevo con su red cognitiva. Tiene que apropiarse del concepto, tiene que reflexionarlo de tal manera que se adapte a su estilo de aprender para que lo nuevo sea suyo. Usted posea lo nuevo. Ya, está aquí. Ustedes nunca han escuchado el dicho, lo que bien se aprende no se olvida. Se basa en ese aspecto. Cuando usted capta el concepto, usted nunca más lo olvida. La palabra aquí, retener, implica algo que tú posees que se convierte en algo tuyo. El evangelio, la palabra, las buenas nuevas de lo que Dios ofrece en Cristo, tú tienes que hacerlo tuyo. Tú puedes estar expuesto a todo lo cristiano, a todas las cosas de la fe durante muchos años de tu vida. Si tú no lo haces tuyo, nunca lo vas a poder disfrutar a plenitud y mucho menos nunca lo vas a poder articular. Nunca lo vas a reproducir. Dios quiere que tú vivas ese evangelio para que el corazón sea transformado y eso entonces se vea en lo externo. Entre ellos, la manera de hablar. Ustedes saben, una de las primeras cosas que se le quita a una persona cuando le da la bienvenida al evangelio de Jesucristo en su vida, las malas palabras. A todo el mundo se le ha ido malas palabras, ¿sí o no? Y los hispanos, yo creo que tenemos eso de los españoles. Cuando yo estaba en España, decían algunas palabras que yo no sé si era cultural, pero yo decía, oye, y estaba en una iglesia, y yo decía, pero... no le puedo decir ni las palabras que yo escuché allá. Y nosotros somos hispanos, arrastramos eso, ¿no? Pero noten ustedes que el primer distintivo característica que tienen palabras que son extraordinarias es que son palabras que salvan.
Hay palabras que nosotros decimos aquí en la predicación que Dios las usa para transformarle el corazón a gente en países diferentes, culturas diferentes, porque no se trata de nosotros, nosotros somos un vehículo. Se trata del poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación, transformación, y es algo extraordinario. ¿Usted puede decirle un amén a eso? ¿Vale la pena que usted use su palabra de una manera tal que la someta delante de Dios para que le transforme la vida a la gente? Pero si usted se deja encapsular con viejos patrones, usted va a ser una persona que lo que emite es amargura, lo que emite es resentimiento, lo que emite es victimización. Estamos en una cultura donde todo el mundo quiere hacerse víctima, y en una cultura donde el que no piensa igual que yo lo cancelo. Les anuncio esto: hay una serie que Pastor David y todo el equipo de trabajo hemos preparado, que ese es el título, ya se la estoy anunciando: Cancelado. Y es después de Easter. ¿Saben ustedes por qué? Porque se acercan las elecciones. Tú no puedes cancelar a otra persona, porque Dios no cancela a ningún ser humano. Dios en Cristo abre los brazos a los seres humanos. Tú y yo no podemos tener un lenguaje que cancele. Tenemos que tener un lenguaje que permita o que Dios obre a través de tu lengua, de tus labios, para traer ese mensaje de bendición y de salvación. ¿Alguna pregunta, Johnny? Oye, estoy lento hoy. Hay muchas, sí. Dime. Pastor, ¿qué puedo hacer cuando soy amable y educado en palabras a mi esposa y ella me sale con 4 piedras en sus manos? Le voy a dar un primer consejo. Que escuche el mensaje de ayer que yo prediqué de la mujer de Job, que le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Bueno, ese es el primer consejo. Miren, hombre, mujer, mujer a hombre. Depende del habla, depende el ambiente que tú creas en tu matrimonio y en tu hogar. Nosotros somos los responsables de crear la cultura del hogar. Somos los responsables de no vivir meramente en casas, sino de realmente convertir nuestro ambiente en un hogar. ¿Quién es responsable? Los padres de familia. En un matrimonio es un nuevo hogar, el hombre y la mujer. Si hay uno de los dos que tiende a tener toda esa negatividad, ataques y demás, yo le daría el consejo bíblico: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. El bien de Dios es más poderoso que cualquier manifestación de mal. La blanda respuesta quita la ira. La vida de Dios es superior a cualquier otro estilo de vida. Pero si tú le respondes conforme a la ofensa, entonces ahí se crea un círculo, una espiral degenerativo, destructivo, y nunca vas a tener un hogar. No seas vencido por lo malo, vence con el bien el mal. Aguanta las otras preguntas ahí. ¿Cómo vamos? Yo tengo una amiguita aquí dando vueltas. Yo creo que ya fue. Ok, acá va la segunda característica. Palabras que afirman. Yo quiero que usted preste atención a esto. Cuando tú usas tus palabras, ¿tú las usas para destruir o para ayudar gente? Cuando digo afirmar, es para crear firmeza en gente que no la tiene, en gente que no son perfectas, en gente que no tienen toda la funcionalidad. Todos nosotros no podemos decir que no somos 100% funcionales. Por eso estamos trabajando. El Espíritu de Dios está obrando en nosotros de manera continua. Por tanto, yo necesito ser afirmado, fortalecido, y la palabra es crucial para eso. Yo quiero que ustedes presten atención a lo que va a leer la hermana Mireya ahora, pero piensen en el personaje que se menciona. Y yo voy a hacerle stop cada vez que se nombre un nuevo personaje que quiero enfatizar. Adelante, Mireya. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí, detente ahí. ¿Quién es Cefas? Pedro. No había discípulo del Señor que metiera más la pata que Pedro. Y cuando se habla de la verdad fundacional del cristianismo, dice: y apareció ¿a quién? A Pedro. El que negó a Jesús 3 veces.
el que sacó la espada y le arrancó la oreja a Malco, aquel siervo del sumo sacerdote, cuando iban a arrestar a Jesús. Y Jesús le dijo: guarda la espada, que ese no es el método. El más impulsivo, el que cuando Jesús caminaba por las aguas, Señor, déjame caminar también, que esto es un espectáculo. Cuando yo le cuente esto a mis amigos no se lo van a creer. Bueno, ven y camina. Sí, porque la gente se arrebata. Yo creo que Pedro tenía algo hispano, porque se emociona y allá empieza a caminar y de pronto se asusta en el lío que se metió sin pensarlo dos veces y ¡brum!, se hunde. Pero es un hombre que aquí dice que el Señor se aparece, uno de los primeros que se le aparece. La verdad bíblica afirma, aún aquellos que han fallado. Por tanto, hay mensajes y buenas noticias para la gente que ha fallado en su matrimonio, en su crianza de los hijos, en sus centros de trabajo. Hay mensaje para todo el que ha fallado. Hay bendición en Cristo, hay perdón. Sigue leyendo, por favor, mi hermana. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Ya, por favor, detente ahí. ¿Sabes quién era Jacobo? Medio hermano de Jesús, que llegó a tener un rol pastoral en la primera iglesia que existió en Jerusalén. Pero este medio hermano de Jesús negó a Jesús y no le creyó en el primer tiempo. Ustedes no saben que dice la Biblia que su familia no le creyó a su mesianismo en el primer tiempo. Pero después es una persona que Dios le hace recapacitar y es la persona que escribe lo que hoy tenemos en nuestra Biblia, la carta de Santiago. Es decir, hay un mensaje para las fallas y hay un mensaje para el rechazo. Gente que te ha rechazado, generalmente tú te sientes herido. Pero en Cristo hay palabras aún para aquellos que nos han rechazado, para la gente que nos ha ofendido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Pedro, alguien que fallaba. Jacobo, alguien que rechazó. Y miren ustedes el próximo personaje que aparece. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí está, porque perseguí. Quizás en algún momento en el pasado, tú fuiste una persona que renegaste de la fe, hablaste mal de la iglesia, criticaste a gente creyente. Y hoy también el mundo está lleno de ese tipo de gente resentida. Eras un resentido. Pablo era un resentido. Y su resentimiento lo llevó a un punto de evidenciar, de estar presente cuando asesinaban a pedradas a Esteban. Y él dice: soy el más pequeño porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero, Dios le dio oportunidad a un Pablo. Y si Dios le dio oportunidad al que fallaba, al que rechazaba, y a este que perseguía, también te puede dar oportunidad a ti y le puede dar oportunidad a la gente que está en tu entorno, que quizás ahora tú dices: este nunca va a escuchar de Dios, este nunca va a hacer caso. Dios quiere usarte para traer palabras, no solo que salvan, sino también palabras que afirman. Y aquí va la última idea. Retén las preguntitas ahí, ¿ok? Mira ahí. Palabras que validan. Hay cosas que son válidas, hay cosas que son verdades absolutas y tú tienes que compartir eso, que tienes que validar eso. Noten ustedes, permítanme yo mismo leerlo apenas un par de versos, 2, 3 versos a partir del 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Miren, la única religión en el mundo cuyo fundador o la tumba del fundador está vacía es el cristianismo. Estamos en el 2024 después de Cristo. Cristo vive. Cristo es real. Cristo está aquí entre nosotros hoy y tiene un poder transformador tremendo. Hay que validar que eso es una gran verdad histórica, incomparable. El cristianismo está fundado en un hecho histórico, que Cristo murió
y una verdad teológica por nuestros pecados que se menciona acá. Pero es un hecho histórico, hay que validarlo, no hay que tener temor de bregar con la intelectualidad, con la gente científica. Hay que tener universidades cristianas, hay que tener hospitales cristianos, hay que tener escuelas cristianas. La iglesia no está o no existe para quedarse encerrada. Después nosotros nos criticamos que la sociedad está así, la sociedad está asado. Hay una palabra que decir y Dios quiere que tú emitas esa palabra y te prepares para esa palabra. Pero también el texto rapidito dice en el verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos. Hay que decirle a la gente de hoy que la fe nuestra no es irracional, no es de locos. La fe nuestra tiene resultados. La fe nuestra tiene el objeto de nuestra fe, el valor de nuestra fe es el objeto de la cual o del cual procede esa fe. El objeto es el Señor Jesucristo. Él vive, Él resucitó. Por tanto, la fe cristiana funciona. La fe cristiana tiene connotación y buenos resultados para el futuro y también para el presente. Pero cuando dice el texto finalmente, si Cristo no resucitó, somos testigos falsos. ¿Qué estamos viviendo nosotros? ¿Una religiosidad falsa? ¿De apariencias? ¿O usted cree realmente que cada vez que usted viene aquí, cada domingo, cada sábado, a adorar, está adorando a un Dios vivo? A un Dios que es real. Si usted cree eso, usted tiene que validar eso y tiene que decirle a la gente, hey, tú te tienes que volver de otro estilo de vida al Dios que es vivo y es verdadero. Al Dios que en Cristo se presenta como un Dios que abre los brazos, como un Dios amigable para el ser humano. Tú y yo podemos tener palabras de bendición. Tú y yo podemos en este 2024 hacer un giro extraordinario en la vida y pedirle a Dios, pedirle al Espíritu que nos ayude a que el fruto del Espíritu se deje ver en nuestra manera de hablar. Y eso significa traer palabras que salvan, que afirman y que validan. Mientras el grupo pasa, yo voy a responder algunas preguntas. Y en un momento determinado les voy a pedir que se pongan en pie. Algunas preguntas, Johnny. ¿Qué pueden hacer las personas que, debido a una educación limitada, batallan con el uso correcto del lenguaje y son menospreciadas por esto? ¿Debido a qué? A una educación limitada, aquellos que no progresan mucho. Bueno, tengo buenas noticias para ustedes. En el Nuevo Testamento, la gente despreció a muchos de los seguidores de Cristo y le dijeron, son gente del vulgo, son gente, ¿de dónde sacan estas palabras? Bueno, el Señor Jesucristo escogió gente sencilla para cambiar el mundo. Eran meros pescadores, eran gente sencilla y cambió el mundo. Si tú no tienes, no eres una persona de palabra, no eres una persona elocuente, no eres una persona ni siquiera educada, Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Pero además de eso, hoy existe más posibilidades que nunca antes de que tú te prepares, te eduques. No te sientas, no dejes que nadie te humille. No dejes que la gente te afecte tu estima. Tú eres representante del Dios más extraordinario, del Dios que cambia la vida, del Dios que transforma. ¿Puedes ponerte en pie en este momento? Una pregunta más, Johnny. Pastor, las convicciones están atadas al carácter. ¿Las? Convicciones. Las convicciones no están atadas al carácter, sino que las convicciones te ayudan a sostener un sistema de valores diferente. Ese sistema de valores va a guiar tu conducta y eso define un carácter. Es decir, según lo que tú creas, tú escoges aspectos en la vida que son no negociables para ti. Esos son prioridades, son valores. Tu creencia te lleva a los valores. Tus valores guían tu carácter y tu conducta. Si tú obtienes buenas convicciones, eso cambia tu sistema de valores y cambia tu conducta. Sin extenderme. Por eso es tan importante trabajar con nuestros hijos. No tanto en las acciones como en el sistema de creencia que lleva a esa acción.
Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a usar la palabra en este 2024 de la mejor manera. A que nunca nuestra palabra sea usada para destruir, para matar el prestigio de alguien, para dañar, para herir. Todo lo contrario, Cristo dijo que eso lo hace el maligno, pero que Él vino para que tuviéramos vida y para que tuviéramos en abundancia. No puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga.